Bueno, reciban un cordial saludo, apreciados y apreciadas estudiantes. Espero que me estén escuchando muy bien. Les doy entonces la bienvenida a la segunda webconferencia del curso de Sociología Básico del IBC para el periodo 16-4. Ya pues me conocen, en esta oportunidad esta webconferencia la hemos preparado y organizado junto a la red de tutores. En esta oportunidad 4 de las profesoras nos estarán acompañando con sus reflexiones y ejemplos para generar, digamos, más aprendizajes significativos con varios ejemplos que ustedes les permitan tener claro cuáles son las categorías sociales que abordaremos en esta fase y de qué se trata la actividad. Cualquier inquietud pueden dejarla por el chat, las profesoras van a estar respondiéndoselas y también tendremos un momento de espacio para inquietudes de ustedes, así que pues les habilitaremos el micrófono y deben pues levantar la mano para poderles dar la palabra. Bueno, como les comentaba, las temáticas que trabajaremos el día de hoy son las siguientes. En primer lugar, la explicación de la actividad de la fase 3 del curso, que es la fase que inicia el día de hoy, junto con una explicación muy breve de los contenidos que debemos revisar para el desarrollo, digamos, acorde con la guía de actividades de esta fase. Luego daremos un espacio para sus inquietudes, más o menos 10 minutos para saber de pronto qué dudas tienen respecto a la actividad o respecto a los contenidos. Y pasaremos entonces a unos ejemplos de las actividades propuestas. Como ya les hemos venido diciendo y en la web pasada insistí mucho en ello, nosotras sacábamos ejemplos con respecto a la experiencia que nosotros tenemos de cómo podríamos entender estas categorías sociales y desarrollar la actividad. Sin embargo, la idea es que ustedes la desarrollen frente a la temática específica que se les solicita en la guía de actividades. Es fundamental que leamos detenidamente la guía, leamos el paso a paso para que logremos, digamos, desarrollar exitosamente el ejercicio que se está solicitando. Igual, tener muy en cuenta la rúbrica de evaluación, pues, según estos aspectos es cómo se evalúan y se califican cada una de las actividades. Y finalmente volveremos a abrir un espacio de inquietudes de estudiantes. Bueno, como les decía entonces, la unidad 2, con esta fase iniciaríamos en la unidad 2. La unidad 2 se denomina aproximación a categorías sociales y a metodologías cualitativas, propias, digamos, de la sociología. La fase 3 se denomina identificación de categorías sociales y consta básicamente de 3 pasos. La primera es entrevistar a 2 personas conocidas acerca de la forma como se realiza alguna festividad pública o privada en sus entornos sociales. ¿A qué nos referimos con festividad pública y privada? Una festividad pública, por ejemplo, es una festividad patronal, una festividad que se dé en alguna de las regiones donde ustedes se encuentran, y una privada, por ejemplo, sería un matrimonio, un aniversario u otras actividades, digamos, de otro tipo de índole que suelen celebrarse y que ustedes pues se encuentran interesados en indagar un poco más sobre este ritual y esta interacción que se lleva a cabo en el marco de dicha festividad. Cada uno entonces y cada una escogerá una festividad y entrevistará a 2 personas. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? Obtener más información, obtener una descripción de cómo se lleva a cabo esta interacción, quiénes participan en ella, cómo lo hacen, desde qué roles. Y fíjense que ya estoy empezando a relacionar las categorías que hemos venido cada vez acercándonos más a ellas desde los contenidos del curso. La siguiente parte es básicamente una actividad colaborativa. Tenemos que diligenciar entonces una matriz de identificación de categorías sociales. Cada uno o cada una va a diligenciar
entonces respecto a las entrevistas que encontró respecto a rol social, respecto a lo que denominamos como institución, que encontró respecto a las interacciones o rituales o procesos de estratificación social, estatus, grupos sociales o agentes de socialización que en el discurso, digamos, que las personas les compartieron desde la entrevista, ustedes lo van a ubicar allí para lograr, digamos, completar el análisis y ver distintas perspectivas de cómo en estos rituales, en estas festividades se involucran o podemos hacer análisis desde estas categorías sociales. Estas categorías sociales son propias, digamos, de la microsociología, de la sociología que se encarga del estudio de las interacciones sociales, y justamente escogimos, digamos, estos conceptos, estos términos, porque son muy cercanos a todos y a todas en nuestra vida cotidiana. Luego entonces de las entrevistas individuales y de diligenciar la matriz de identificación de categorías sociales, nos vamos a lanzar a otro tipo de escritura, a una escritura, digamos, narrativa. La idea es que colaborativamente logremos elaborar un cuento corto, en el que identifiquemos o relacionemos esas categorías sociales y esas acciones que identificamos a partir de las entrevistas y de la descripción de las fiestas. Así que escogeremos unos personajes, una acción, un escenario, y contaremos entonces una historia que dé cuenta del aprendizaje, digamos, significativo de dichos términos propios de la sociología. Para ello es fundamental dos cosas que se encuentran en el campus. La primera, el glosario de términos, que lo van a encontrar en los contenidos del curso, en el lobby, que es un video que yo realizo explicando cada uno de estos términos, pero también en el anexo. En el anexo lo van a encontrar de forma escrita, damos una aproximación a estas categorías, una descripción a estas categorías para que todos y todas pues sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de un rol social, de una institución, de qué es la interacción social, entre otras. Y también es fundamental que nos basemos en las preguntas orientadoras. Como preguntas orientadoras, para el ejercicio de la matriz tenemos las siguientes. ¿Cuáles son los roles sociales, las instituciones, las interacciones, los rituales y la estratificación social observados en cada una de las festividades descritas por los entrevistados o entrevistadas? ¿En qué consiste cada una de esas categorías? ¿Cómo pueden ser descritas? ¿Es posible encontrar relaciones entre ellas? Por ejemplo, entre un rol social y los rituales identificados. Ahora bien, adelantándome un poco a algunas preguntas que me han hecho a través del correo del campus sobre dónde vamos a subir las evidencias de esta actividad, entonces les respondo. Las evidencias de las entrevistas las compartimos por el foro colaborativo. Pueden ser imágenes, pueden ser fotos del momento en el que entrevistaron a estas personas. No es necesario que escriban y que transcriban cada una de las entrevistas. Si lo quieren hacer está bien, sino simplemente es compartir las evidencias de ese acercamiento a las personas de su entorno social, a quienes les indagaron un poco cómo se llevan a cabo estas festividades. Y finalmente el documento que incluye la matriz colaborativa, es decir, que elaboraron colaborativamente en sus grupos frente a las categorías sociales, y el cuento corto, ese lo vamos a subir al entorno de evaluación y seguimiento, y solo un estudiante del grupo debe subir el archivo. No todos tienen que subir el mismo archivo, a menos que hagan el ejercicio de forma individual, lo subirán individualmente, pero colaborativamente, si lo hacen en grupo, pues una persona del grupo tendrá que subir el archivo grupal. Recordemos que en la rúbrica de evaluación, uno de los aspectos que se evalúan es el trabajo, la participación en foro y el trabajo colaborativo. Así que si se decide hacer el ejercicio pues individualmente, deben tener en cuenta que esos puntos pues los perderían. Ahora bien, respecto a las entrevistas semiestructuradas, quisimos hacer rápidamente una breve introducción, explicarles
qué es una entrevista semiestructurada, cómo se realiza una entrevista semiestructurada y darles algunos tips para que ustedes sientan también esta herramienta, digamos, metodológica más cercana. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevamente realizar 2 entrevistas semiestructuradas sobre festividades públicas o privadas. Repito, públicas, por ejemplo, una fiesta patronal, privadas, por ejemplo, un matrimonio. Y a partir de ello se espera que ustedes obtengan una descripción de cómo se realiza esa fiesta, ese evento. Con las entrevistas semiestructuradas, ¿qué se espera? El sentido de la vida social, ¿cierto? Se expresa a través de discursos que emergen constantemente en la vida diaria. Y esos discursos, digamos que se pueden compartir si indagamos y escuchamos a las personas que nos quieren compartir cómo se llevan a cabo dichas actividades, dicho evento, dichos actores, quienes se relacionan en ese tipo de espacios, por ejemplo. Y la entrevista entonces va a ser una estrategia para que finalmente la gente les cuente sobre lo que sabe, sobre lo que piensa, sobre lo que cree sobre estos eventos, en este caso particular. La entrevista es una situación en la cual ustedes obtendrán entonces información sobre algún tema, interrogando a otra persona. En este caso ya tenemos un tema, no es una encuesta, no se trata de hacer preguntas cerradas, se trata al contrario de conversar, de indagar sobre la fiesta, sobre cómo se desarrollan los actores y demás. Para ello, digamos, más allá, digamos, de una entrevista, es fundamental saber escuchar y también permitir, digamos, que las personas expresen sobre su conocimiento de estos eventos. Las entrevistas suelen usarse, digamos, para también obtener información sobre la biografía, sobre el sentido de los hechos, sobre sentimientos, opiniones, emociones y digamos que también en cierto sentido puede ser útil para el análisis de los roles, por ejemplo, que haremos posteriormente. Frente a los tipos de entrevistas, digamos que aquí lo esbocé muy brevemente. Hay tipos de entrevistas que se pueden organizar, digamos, según la directividad, según la actividad profesional o según el nivel de profundidad. Entonces, según la directividad, nos referimos, o hay 2 posibilidades, entrevistas que son no dirigidas y otras que son dirigidas. No dirigidas, por ejemplo, una historia de vida o una entrevista psicoanalítica, es decir, que no tienen una temática específica, sino que la persona va conversando con el entrevistado y van llegando a ciertos puntos, pero no tiene un guión, no tiene un tema. Entonces, digamos que esa no sería el tipo de entrevista que haríamos nosotros en esta oportunidad. Según la directividad, tenemos otra opción que es una entrevista dirigida, es decir, que está basada en un guión y ese guión puede ser abierto o cerrado. Si lo dejamos abierto, suelen ser preguntas que las personas pues responden e informan de una forma descriptiva, general, y no necesariamente es una respuesta, digamos, específica entre ciertas posibilidades, como lo sería una cerrada. Si nos acercamos a una cerrada, ya estamos hablando de una encuesta, digamos, como herramienta metodológica. Así que en nuestro caso será, según la directividad, una entrevista basada en un guión y basada en un guión muy abierto, muy general, porque en últimas lo que queremos es obtener cierta información general sobre el evento, la festividad. También podemos entonces organizar las entrevistas según la actividad profesional. En ese caso, por ejemplo, una entrevista de asesoramiento, de selección médica, de selección laboral, promocional o de consumo, de investigación, pues serán muy distintas. En este caso, no la clasifique en ninguna de ellas, pues no aplicaría. Y según el nivel de profundidad, tenemos que pueden haber entrevistas informativas o en profundidad. En profundidad significa que vamos a hacer algo especializado para una investigación, una entrevista biográfica, una entrevista focalizada para cierto grupo de personas, una entrevista estandarizada, muy específica respecto a cierto tema. En este caso,
y de acuerdo al nivel de profundidad, entonces nos encontraremos en una entrevista informativa. Es decir, sí tenemos un tema dirigida, pero solamente, digamos, queremos como profundizar esa información que tenemos frente a cómo se lleva a cabo una fiesta patronal, una fiesta pública, una fiesta privada, entornos sociales. Como les decía, digamos, si se logra conversar y si se logra hacer la entrevista, aprendiendo también a escuchar, tendremos un conocimiento más integral. Recordemos que la información no solamente va a llegar a través de las palabras, sino que es fundamental que ustedes presten atención al paisaje, a la atmósfera de lo que nos están contando, al comportamiento, a los detalles que nos dé la persona que les está contando frente, digamos, a este evento. Eh, y digamos que es fundamental tener claro dos aspectos respecto al desarrollo de la entrevista. Uno, pueden empezar a preguntar sobre las perspectivas y experiencias, ¿cierto? No estructurar la conversación específica en ciertos temas, sino en general preguntar por la experiencia vivida en dicho evento. Y luego, digamos, cuando las personas empiecen a hablar, digamos, más detenidamente de sus experiencias específicas, ahí sí indagar en mayores detalles. Indagar por más información, por los actores, por la forma en la que se relacionan, cómo se da la interacción social en estos espacios. Entonces, quise aquí insistir digamos que no necesariamente debemos solo prestar atención a lo que nos dicen, sino también al paisaje que se describe, a las relaciones que se describen y incluir, digamos, preguntas descriptivas generales e ir, digamos, profundizando en los detalles a partir de lo que nos van contando las personas que entrevistemos. La escucha, digamos, en esta actividad es importante. Es más complejo que dejar simplemente hablar al otro. Es una escucha llena de actividad que se parece al silencio, pero que no lo es. Incluí esta cita porque si bien en la fase anterior estuvimos desarrollando también ese ejercicio de observación, en este el objetivo es que logremos desarrollar el ejercicio de escuchar. A partir entonces de estas conversaciones que ustedes realicen, obtendremos más información sobre las dinámicas cotidianas, las interacciones que se dan en una festividad pública o privada, que cada uno o cada una de ustedes escoja. Bueno, respecto a los contenidos, en esta fase 3 de identificación de categorías sociales y de acuerdo al sílabus del curso, tenemos estas lecturas. La primera es el OBI del curso, se denomina nociones básicas del campo sociológico y básicamente allí van a encontrar una descripción de cada uno de los términos que acabamos de mostrarles en la matriz de categorías sociales. Entonces allí nos van a describir o se va a describir qué es el estatus, qué es el rol, qué es la interacción, cómo se entiende para la sociología en palabras muy sencillas, para que ustedes a partir de la información que obtengan logren, digamos, ubicar esas acciones, esas interacciones a partir de esas categorías sociales que ya serán entonces más familiares para ustedes. La segunda lectura es Sociologías de la Vida Cotidiana. Fíjense que aunque allí se enlaza el libro completo o el archivo completo, ustedes solo deben leer las páginas que se señalan en el sílabus, en este caso de la página 45 a la 59. Allí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar básicamente una definición de qué es la interacción, de qué es un ritual. Este pequeño capítulo solamente va a ser de esa relación y a explicarnos en palabras también muy sencillas en qué consiste la interacción social y cómo se entiende desde la sociología. En el siguiente texto, que se denomina Lo social, la naturalización de lo social, quisimos compartir con ustedes una entrevista a Pierre Bourdieu, un sociólogo, que nos conversa también en palabras muy sencillas sobre qué cree que es la sociología, para qué sirve, cuál es el objeto de la sociología. Es una entrevista de 2, 3 páginas muy sencillas
y que de ahí quiero, digamos, rescatar principalmente para que ustedes lo tengan en cuenta el cuadro de síntesis, que básicamente nos va a decir que la vida social no es un producto natural, sino que es, digamos, resultado de esas actividades entre las personas, que tiene que ver lo cotidiano, qué es la vida cotidiana, que pareciera, digamos, que serían, digamos, acciones evidentes, pero que también son inevitables y de alguna forma están pautadas con ciertas normas. Entonces nos habla un poquito sobre eso, sobre los contextos sociales, sobre qué significa eso de estratificación social, más allá de lo que conocemos, digamos, en términos de la estratificación residencial, pero a qué se refiere entonces la sociología cuando hace alusión a este término. Otro de los textos es el de aspectos significativos de estudio del siglo XXI. Allí básicamente se va a definir qué es un estatus, un rol. La lectura se centra principalmente en eso. Tenemos un texto completo que debemos leer, que es el de conceptos básicos de sociología general. Allí nos van a explicar qué es una pauta, qué es una norma social, qué es la cultura, el comportamiento, los grupos sociales, la estratificación social nuevamente. Y un aspecto muy importante en la última lectura para que lo tengamos en cuenta son los agentes de socialización, que es un término que también se relaciona en la matriz. Entonces, retomo, recordemos que a partir de las entrevistas recogemos una información, recogemos unas descripciones, escuchamos también para poder recoger más información sobre los actores, sobre la interacción, sobre cómo se llevan a cabo estos eventos. Y por el otro lado estamos leyendo unos contenidos que nos van a explicar qué significan estos términos que estamos aquí utilizando. Con esa información, con esas dos fuentes de información, lo que vamos a hacer es relacionarlas para lograr diligenciar la matriz de categorías sociales de forma colaborativa y por cada una de las entrevistas en el grupo. Esta es la matriz que se relaciona, nuevamente la pongo aquí en pantalla, establecer relaciones, revisar en cada una de estas entrevistas cómo encontramos cada una de estos términos y a partir de ellos elaboramos entonces el cuento. Yo quise compartir con ustedes este corto video que voy a poner a continuación para que veamos y empecemos a ver cómo en una situación, por ejemplo, en este caso de fotografía histórica, logramos también encontrar y analizar roles, categorías sociales y cómo ellas van cambiando, digamos, también históricamente con el tiempo. ¿Me confirman, por favor, que estén escuchando? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Yo creo que el visitante se va a encontrar varias sorpresas, entre ellas el ver que aunque el tema principal de la misma es los distintos roles que han jugado a través de la historia la mujer y el hombre, esos roles no van a ser los habituales o los rígidos, sino que va a haber también una serie de matices, de diferencias y evoluciones entre ese rol del hombre como figura dominante, poderosa, segura y ese rol, papel de la mujer como figura pasiva, sumisa y débil.
no se han hecho en nuestro país exposiciones de este tipo, porque siempre han mostrado una visión u otra, pero en este caso lo que intentan es mostrar una visión no ya dual, sino plural, al ver los roles del hombre y de la mujer, cómo van cambiando a lo largo de la historia, y hay una implicación, por supuesto. De hecho, es una exposición que tiene una doble vertiente, tanto artística, obviamente, como también antropológica, ¿no? Al ser un estudio de los distintos papeles jugados por hombres y mujeres a lo largo de los tiempos. Bueno, entonces a través de este video quise compartirles uno de los roles, digamos, más claros, y era justamente el asunto del género y de los comportamientos, digamos, que han sido asignados históricamente a la forma, digamos, de actuar de hombres y mujeres distinta, ¿no? Y cómo en efecto un rol puede cambiar, ¿no? Pero hace parte de toda una construcción histórica y cultural. Y digamos, con esto, por ejemplo, cuando nos referimos a rol, podemos hablar justamente de este aspecto del género y esas asignaciones que de hecho hoy en día todavía existen en nuestra cotidianidad, y seguramente pues ustedes tendrán muchísimos ejemplos de estas asignaciones, digamos, de estos comportamientos que se esperan de una mujer y que se esperan distintos de un hombre. Voy a dejar hasta ahí para dar un espacio a preguntas. Entonces, Liliana, María Alejandra, si me ayudan, por favor, dando la palabra. Claro que sí. Hay varias preguntas en el chat sobre el tema de las formas en que se pueden presentar las evidencias, teniendo en cuenta la situación actual de COVID. Entonces no es necesario hacerlas presencialmente. Si prefieren, pueden usar los medios electrónicos, virtuales, correos electrónicos, los mismos teléfonos, para que pues no tengamos dificultad con esto. Hay varias asociadas con este tema. Con la extensión de las preguntas, lo que estamos planteando en la guía es que sean entre 6 a 10. La idea es que cada uno de los estudiantes y las estudiantes pueda elegir la extensión dependiendo pues del entrevistado, de la persona con la que vayan a hacer este ejercicio. Jonathan Hoyos dice que tiene una duda con la matriz. Entonces, si quieren, le damos la palabra a Jonathan o la leemos. Claro Sobre la que sí, matriz de Liliana, las categorías. si quieres, le damos la palabra a Jonathan. Yo Sí, quiero tiene la manito levantada. también complementar algo de lo que decías. En efecto, digamos, por el contexto en el que nos encontramos, lo pueden hacer de forma virtual, pero también pueden hacerlo con las personas que ustedes convivan, en caso, digamos, no sé, que convivan en un grupo, digamos, social, familiar, lo pueden hacer con las personas cercanas, con sus padres, con sus abuelos, indagar un poco más sobre cómo se llevan a cabo estas fiestas, que también pues, es una posibilidad. No necesariamente tienen que ir a buscar personas externas, sino que pueden ser miembros de sus hogares, de sus familias. Sí, perfecto. Jonathan está entonces pidiendo la palabra, profesora Alejandra. Jonathan, ¿te escuchamos? Que no tiene audio. Jonathan, entonces puedes dejarnos, si quieres, la pregunta de forma escrita y la respondemos apenas la tengamos allí en el chat.
Bueno, entonces vamos a continuar y al finalizar volveremos a abrir un espacio para preguntas de los y las estudiantes. Aló, buenas tardes. Hola. Hola, Jonathan. Sí, ¿me escuchan? Ya me dieron Sí. audio. Adelante. Mira, buenas tardes para todos. Es referente a la matriz de identificación de categorías, ¿cierto? Pues yo observando la matriz aparece... Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Aparece pues 3 casillas que hay que llenar, ¿no? Entrevista 1, entrevista 2 y entrevista y 3 puntos suspensivos, ¿sí? Bueno, entonces referente a esa matriz, cada uno, o sea, cada estudiante, como somos 5 estudiantes por grupo, cada uno tiene que llenar con sus 2 entrevistas esa planilla o solo tenemos que escoger 2 entrevistas de todas las que suban los compañeros y llenar esa planilla. No sé si me hice entender. Sí, Jonathan. No, la idea es que cada uno coloque sus 2 entrevistas. Por eso están los puntos suspensivos al finalizar. Es decir, no solamente escogemos 3, sino en que en general vamos a diligenciar todas las categorías sociales a partir de todas las entrevistas que realicemos. Ahora, para el cuento colaborativo, si ustedes quieren enfocarse solamente en 3 o en una fiesta específica, digamos que se lleve a cabo, por ejemplo, un matrimonio de distintas formas en distintos entornos, lo pueden hacer. Y pues seguramente tendrán en cuenta unas entrevistas más importantes que otras. Pero para la matriz la debemos diligenciar a partir de todas las entrevistas que realicemos. Ah, o sea, entonces hay que esperar que todos los compañeros suban sus entrevistas para así mismo diligenciar y clasificarlas, ¿sí? O pueden ir subiendo cada uno su matriz con sus 2 entrevistas y al final las van compilando. O pueden utilizar un Drive, por ejemplo, en línea que les permita ir trabajando al tiempo sobre la misma matriz. Ok, o sea que de todas las entrevistas tenemos que clasificarlas en las categorías, ¿sí? Y entregar una sola matriz por grupo. Exactamente. Pero digamos, puede ser que en una de las entrevistas no necesariamente encuentres, por ejemplo, una institución, entonces no necesariamente la diligencias. Pero la idea es que tratemos de abordar la mayoría de categorías sociales que se encuentran en la matriz de identificación de categorías. Ok, vale, muchísimas gracias. Nancy había pedido la palabra. Gracias, profe Jackie. Nancy, tienes la palabra. Nancy, ¿tienes la palabra? No sé, no sé, ya no estaba en cámara y está pidiendo la palabra, pero ya no está tampoco en cámara. Entonces, bueno, no sé, creo que podemos continuar. No sé si alguien más, no veo, creo que más manos levantadas. Gracias, profe Jackie. Bueno, les propongo entonces que continuemos. Van aquí con estos ejemplos que les vamos a presentar, les van a quedar muchísimo más claros cada uno de estos términos, cada una de estas categorías. Así que al finalizar podríamos nutrir mucho mejor y responder, digamos, con mayor claridad también las preguntas que ustedes tengan. Entonces vamos a continuar con la presentación. Le daría entonces la palabra a la profesora Liliana Silva. Profesora Liliana. ¿Cómo Continúo. están? Buenas tardes a todas, todos los estudiantes, al equipo de las profesoras que estamos aquí en esta webconferencia.
Yo les voy a explicar un poquito más, teniendo en cuenta el anexo que encuentran en el campus, unas categorías sociales que estamos proponiendo para adelantar este ejercicio, tanto de la reflexión y la construcción de las entrevistas, de una parte, como de ir entendiendo cada categoría a qué hace referencia. Entonces, la primera que les queremos compartir es una categoría que se denomina institución. Y aquí es muy importante que podamos entender cuando hablamos de institución a qué hacemos referencia. Entonces, desde una mirada sociológica, nos están diciendo que es como un gran conjunto de pautas organizadas y que se consolidan a lo largo del tiempo. Es decir, no es algo espontáneo, sino que viene de un periodo de tiempo en donde han sido unas prácticas y pautas organizadas que se reconocen como un grupo social. Aquí nos está diciendo que este grupo social, digamos, lo que permite es como entender, reconocer que el grupo, digamos, tiene prácticas y dinámicas en común de manera organizada. Un ejemplo de esto es la escuela, ¿cierto? Que tiene que ver con un conjunto de pautas que se expresan con métodos de enseñanza, aprendizaje, socialización que un grupo adopta en un determinado escenario. Entonces acá, por ejemplo, vemos en la foto primera, pues un escenario de una escuela. En la escuela, digamos, todos los niños, niñas, para el ejemplo que está allí, entienden pues que están en una escuela, que hay que seguir unas pautas de comportamiento, que hay que cumplir unos horarios, que hay unos roles, como decía la profesora Alejandra ahora en el ejemplo del video que se han venido desarrollando, es decir, hay unos maestros, maestras, hay estudiantes que como grupo colectivo entienden que hacen parte de una institución, ¿cierto? ¿Qué otro ejemplo podríamos tener allí? Es la iglesia, ¿cierto? La iglesia en sus múltiples expresiones como iglesias. Entonces allí también se reconoce como institución porque viene de una tradición de muchos años, ¿cierto? De una historia que se ha venido como desarrollando desde los diferentes contextos y partes del mundo. Y entonces la iglesia, pues es una institución también allí muy importante que tiene unas prácticas y unas pautas. Hay unas personas que lideran este ejercicio y esta institución que tienen que tener y cumplir ciertos criterios que la iglesia demande. Hay unos fieles que asisten de la iglesia y que hacen que la misma institución siga existiendo, ¿cierto? Y todo esto transcurre en un espacio físico que tiene unas características pues de objetos religiosos, de unos roles muy concretos de quien preside las ceremonias. Entonces, la iglesia es otro ejemplo de institución que en ambos casos pues son de larga trayectoria, ¿cierto? En todas las culturas, obviamente cambia esto según la tradición, no es lo mismo la iglesia cristiana o católica, hay iglesias de diferente tipo, entonces estos son dos ejemplos. Y otro ejemplo que es mucho más cercano y cotidiano para nosotras, para nosotros, tiene que ver con la familia. ¿Y por qué la familia es una institución? Porque es una de las construcciones de categorías casi que más antiguas que conocemos y mucho más cotidianas, que está, por ejemplo, en la Constitución, que se reconoce por los estados de los países. Entonces, una familia tiene igual pautas, roles, ¿cierto? Específicos, tiene una organización interna. Y acá pusimos una imagen de una familia como familias diversas, porque no solo es la familia que conocemos clásicamente, que es el padre y la madre y los hijos, sino que en el dibujito que está allí podemos ver también que hay padres, por ejemplo, solamente con sus hijos e hijas, o los abuelos con los nietos, ¿cierto? O incluso parejas del mismo sexo en la constitución de la familia. Entonces, la idea de la familia va a ser una idea muy ejemplificante para entender
cómo esta institución cambia con el tiempo, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo la familia de hace 50 años, ¿cierto? Que, por ejemplo, las familias que tenemos hoy. Las familias que tenemos hoy a veces, por ejemplo, son de solo una persona o una persona con sus mascotas o el abuelo o la abuela criando, por ejemplo, sus nietos. Entonces, esta es una idea muy extensa de familia, pero como tal hace parte de una gran institución de reconocer que es una familia. Entonces, estos son ejemplos que teníamos. Si quieres, por favor, profesora Alejandra, la siguiente. Estos que acabo de escribir tienen que ver con la idea de institución, para que cuando la ven en la matriz puedan recordar que, por ejemplo, la escuela, la iglesia y la familia son algunos ejemplos que traíamos hoy para el tema de la institución. En segundo lugar, va a ser muy importante esta categoría, porque pues también la vivimos cotidianamente en nuestras prácticas, seguramente desde muy pequeños y pequeñas, desde niños, niñas. Entonces se llama ritual. ¿Qué es un ritual? Aquí, digamos, desde una mirada sociológica nos va a decir que es una interacción social que se realiza con cierta frecuencia, sostenida en el tiempo, casi que de manera cíclica, es decir, que se repite en ciertos momentos de la vida y que van a tener distintos significados, tanto de manera individual como de manera colectiva, y que lo que permiten brindar es cierta organización y estabilidad en un grupo social. Pues lo que permiten los rituales es efectivamente recordar como las normas vitales de un grupo, ¿cierto? Entonces, seguramente estamos pensando en varios rituales que hemos hecho a lo largo de nuestra vida y aquí queremos compartirles algunos ejemplos. Entonces, el bautizo, ¿cierto? Que esta es una fotografía, digamos, de una comunidad mexicana que allí lo que están ejemplificando es una ceremonia de bautizo que antes de que llegaran los españoles a los territorios, por ejemplo, de América Latina, lo que hacían las comunidades indígenas apenas tenían un nacimiento en sus comunidades, era hacer una ceremonia, ¿cierto? Un gran ritual, que es lo que estamos señalando, con agua. Y lo que permitía el agua era, de alguna manera, darle la bienvenida a ese humano que estaba viniendo al mundo y de alguna manera como purificarle su cuerpo y su espíritu para ellos en su comunidad. Entonces, pues claramente, esta es una práctica de años, de muchísimos años atrás, que nosotros la conocemos y nosotras mucho más cercana hoy, pues con toda una ceremonia en la iglesia, ¿cierto? Como decíamos anteriormente, y que tiene que ver con toda un ritual del agua, de purificar, de dar la bienvenida y que, como decía en la categoría, es casi que cíclica. Entonces, casi que es uno de los primeros rituales que de alguna manera el grupo social o la familia que está celebrando el bautizo, digamos, entiende que es una gran bienvenida y una ceremonia para celebrar como la vida y la existencia de esa nueva persona. Este es como un ejemplo que queríamos hacer mención y que seguramente lo hemos visto muchas veces, pero que se hace muchos años en muchas culturas, en muchas culturas. Y el segundo ejemplo que vemos ahí, que es como una gran casita, es el temazcal. Seguramente hemos escuchado tal vez algo asociado al temazcal. Temazcal también que se realiza con mucha fuerza, sobre todo viene de una tradición mexicana, ¿sí? Que en náhuatl, que es como un dialecto, lo que quiere decir allí es casa o templo de vapor. Y este ritual también es un ritual muy ancestral que lo realizan hombres y mujeres en general y está asociado a el tema de la medicina tradicional, es decir, a tener como todo un encuentro con las plantas medicinales, con el tema del vapor, con el tema, digamos, de encontrarse en un espacio para purificar el cuerpo, ¿sí?
y para aliviar, digamos, las dolencias y todo esto que el cuerpo a veces necesita como identificar de manera no solo individual, sino que se hace de manera colectiva. Y esto cada vez ha tomado mucha más fuerza. Viene de una tradición muy indígena y muy ancestral también en varios lugares de América Latina, y son espacios de ritual para pensarse de manera conjunta el tema de la salud, tanto de la salud propia como de la salud colectiva, con otros y otras en un mismo espacio de reunión. Este sería el segundo ejemplo de rituales, pero seguramente ustedes están ahí pensando en muchos más que no están aquí ejemplificados, pero por ejemplo el matrimonio sería otro ritual, ¿cierto? Que podríamos como señalar. Y la tercera categoría, si quieres, profe Alejandra, por favor, es el grupo social. Y el grupo social se va a entender como una gran pluralidad de seres humanos, ¿sí? Que tienen intereses comunes y sobre todo vínculos. Es decir, hay una relación muy concreta de una parte con un sentido identitario, es decir, con qué me siento identificada, identificado, y un sentido además muy fuerte de pertenencia. Esto nos va a permitir hablar de grupo social, es decir, de cómo ese conjunto de intereses que son comunes nos van a permitir entender que somos parte de un universo un poco más grande, no solo de manera individual. Y nos va a decir allí que es el conjunto de personas que tienen una cohesión, una fuerza muy fuerte de relación mutua, ¿cierto? Y tienen unas organizaciones mínimas también para alcanzar fines comunes, es decir, tienen como apuestas comunes, identidades comunes, pertenencias comunes, y hay un gran sistema, una red de personas que van a estar, digamos, conformando toda una dinámica muy fuerte para hacer que un grupo social exista. Y allí ya vamos a ver qué es un grupo social, entonces de manera mucho más específica. Trajimos unos ejemplos de 3 grupos sociales. El primero de ellos que queríamos compartir hoy, que a veces no es tan conocido, es el pueblo gitano o pueblo rom. Cuando ustedes escuchen que hablan de pueblo rom o pueblo gitano, digamos, está haciendo referencia a lo mismo. Y este es un grupo, por ejemplo, de personas que tienen una tradición gitana, pues muy fuerte, ¿cierto? Tienen una propia religión, hablan su propia lengua, tienen sus propios rituales, sus propias ceremonias, sus propios cantos, bailes. Por ejemplo, para contarles un poquito en datos, el DANE, ¿cierto? Que es digamos, la entidad que mide de manera estadística y poblacional todo el tema en el país, nos dice en el 2017 que en Colombia viven 4.858 personas gitanas. Entonces, digamos que no es un número pequeño, ¿cierto? No son muchos ni muchas, pero es un número importante para entender que este grupo aporta de manera diversa, cultural, social y territorial, ¿cierto? En la ciudad, unas dinámicas específicas del pueblo gitano. Entonces, allí podríamos entender que este hace parte de un gran grupo social, para que lo tengamos como un ejemplo. El segundo ejemplo que queríamos conversarles se trata de las comunidades campesinas. Y allí digamos que seguramente nos es mucho más familiar porque nuestras abuelas, abuelos, padres, madres, hermanos, hermanas, seguramente vienen de una tradición campesina muy fuerte. Y allí pues las prácticas, las dinámicas, la cultura con relación a la tierra, a la siembra, a los alimentos, a cuidar el agua, a cuidar los animales, digamos la cultura de cocinar entre las familias y que el fuego, por ejemplo, sea un elemento tan importante, de compartir el alimento también, digamos, todo el tema de esta cultura campesina y de estas comunidades campesinas son parte del ejemplo de entender otro grupo social. Y allí también para que nos vayamos con algunos datos, de los 48 millones de colombianas y colombianos que somos,
11 millones de personas están, digamos, viviendo en zona rural. Es decir, que estamos hablando, ¿cierto?, de un porcentaje del total de la población del 23% de personas que vivimos en nuestro país son comunidades campesinas. De aquí que entendamos que, por ejemplo, este grupo social es un grupo fundamental para pensar, por ejemplo, los temas del alimento, de que proveen a las grandes ciudades su siembra. Por eso es tan importante, digamos, entender este grupo social, fundamental también, no solo en el campo cultural, sino, por ejemplo, en las economías campesinas. Entonces son grupos sociales súper relevantes en la dimensión, digamos, mucho más nacional de las regiones y territorios donde habitamos. Y un último ejemplo que queremos compartirles es el de los grupos sociales, de los sectores sociales LGBTI, que seguramente, aún con más fuerza hoy, digamos, se conocen por las marchas, las movilizaciones y las reivindicaciones que tenemos allí alrededor de estos sectores sociales que, como mencionábamos anteriormente, digamos, tienen una identidad de género, tienen una orientación sexual, digamos, distinta, que quieren reivindicar. Hay una búsqueda también ahí de los derechos de estas comunidades, porque lamentablemente, pues todavía hoy hay mucha discriminación con estos grupos, porque pues reivindican a las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transgeneristas e intersexuales como una parte muy importante de la sociedad, ¿cierto? Alrededor de pensarse otros temas de la orientación sexual, de la identidad de género, que esto cada vez seguramente se irá siendo mucho más familiar y que hasta el 87, por ejemplo, un organismo como la Organización Mundial de la Salud entendía la homosexualidad como una enfermedad y han pasado casi un poco más, ¿cierto? De 20 años, del 87 acá, ¿cuántos años hay? Sí, 30, 32 años, 33 años, para entender que esto hace parte de las dimensiones humanas, de las dimensiones de relación cultural y de la transformación que estos grupos tienen como un gran grupo social que le enseñan mucho a la sociedad en temas de reconocimiento, diversidad y pluralidad. Entonces, estos 3 ejemplos que teníamos, queríamos compartírselos para que entendamos qué es un grupo social, que fundamentalmente tiene que ver con las relaciones humanas, con el sentido de identidad y de pertenencia a un grupo por ideas, prácticas, historias, digamos, que tengamos de manera individual y de manera colectiva con otras y otros. Entonces dejaría hasta ahí, profesora Alejandra. Muchas gracias, profe Liliana. Muy interesantes los ejemplos y la descripción que haces de cada uno de estos términos. Yo voy a complementar esta información con otras 2 categorías sociales que encontramos en la matriz. La primera es rol social y la segunda es estatus. Entonces, esta es la descripción que encontramos en el anexo a la guía de actividad de la fase 3. El rol social se entiende desde la sociología como un papel o una función asignada dentro de un grupo social y que tiene una importancia vital dentro de la organización de dicho grupo. Entonces, fijémonos que ya podemos ir haciendo conexiones. Liliana nos hablaba de grupos sociales, entonces hay cierto comportamiento, digamos, que se espera en esos grupos sociales dependiendo del rol que cada persona o que alguien asuma. Entonces es distinto, por ejemplo, en una institución como la iglesia, el rol que asume la persona que está dinamizando, liderando la ceremonia, a quien va como asistente o a escuchar, ¿cierto? Se esperan ciertos comportamientos diferentes de esas 2 personas. Los roles sociales son construcciones históricas y culturales. Como ya veíamos, por ejemplo, en el video que les mostraba, un rol asignado a una mujer o a un hombre, si bien son construcciones históricas y culturales, pueden ir cambiando con el tiempo, pero pues claro que son transformaciones que toman muchísimo tiempo.
cómo, digamos, en este caso, esa relación o esa asignación de ciertos comportamientos a, vamos, a la naturaleza sexual femenina o masculina. Por lo que están constituidos por valores o concepciones acerca de cómo debe realizarse cada uno de ellos. Por ejemplo, lo que se espera de un docente, de un líder, de un gobernante, de un hombre, de una mujer, de un niño o de un comerciante. Realmente la relación entre el rol social y el estatus va a ser muy clara, ¿cierto? El estatus podemos entenderlo como el nivel o posición de una persona en un grupo, ¿cierto? Unos tendrán más estatus que otros, y el estatus tiene como tal una serie de características asignadas. Todas las personas, todas las personas que nos encontramos, por ejemplo, en esta web, les pido disculpas, un momento, por favor. Se fue el audio, profe. Listo, ya estoy aquí de regreso. Les pido disculpas que aquí estoy con mis perritas. Bueno, retomando entonces, el estatus está relacionado directamente con el rol y todas las personas, por ejemplo, quienes estamos en esta web, ocupamos un lugar, una ocupación, pero no solo una, no solo tenemos un rol, ¿cierto? Tenemos varias y tenemos también varios estatus, dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Una persona entonces, digamos, desde una mirada sociológica, puede tener varios estatus que interactúan entonces en un contexto específico. Y dependiendo de ese estatus, le corresponden ciertas pautas o normas de comportamiento. Es decir, digamos, en este caso, ustedes esperan ciertos comportamientos, ciertas normas, ciertas pautas de las docentes que estamos dinamizando esta web. Es un ejemplo. Y ha sido una construcción que se asume, digamos, como evidente y que debería seguir, digamos, ese rumbo, esos valores. A eso nos referimos entonces cuando hablamos de rol como un ejercicio más práctico de ese estatus social. En últimas, el estatus es la fuente generadora del rol, es la que permite ese rol. Y el rol será entonces el desempeño, es decir, la práctica, los privilegios y también en obligaciones o pautas de comportamiento que se esperan de ese estatus. Por ejemplo, en el estatus de ser padre o madre, ¿cierto? ¿Cuál sería entonces el ejercicio de ese rol? ¿Qué se espera que haga un padre? ¿Qué se espera que haga una madre? Estamos en una familia. ¿Cómo se espera ese comportamiento? Tienen ese estatus, digamos, asignado, pero también eso significa ciertos comportamientos para poder desempeñar efectivamente su rol. Es decir, que si yo no cumplo con ese rol, si no cumplo con ese estatus que ha sido asignado socialmente, podría de hecho perder mi estatus o que se cuestione ese estatus que yo estoy asumiendo en cierto contexto. Hay distintos tipos de estatus y de roles. Hay algunos que se llaman adscritos, que son como roles o estatus heredados. Es decir, que ya uno cuando nace hay ciertas expectativas asociadas a ese grupo social, digamos, en el que uno nace. Entonces, por ejemplo, digamos, el ejemplo más clásico es ser hombre o mujer. Si uno nace hombre, pues esperan ciertas pautas todavía, ciertos comportamientos, ciertos gustos, ciertos valores que han sido construcciones históricas y sociales y por eso son también tan difíciles de transformar, ¿cierto? No puede tener conscientemente ciertas percepciones, ciertas comprensiones, pero también cambiarlas pues significa una transformación muy reflexiva también frente a los ejercicios prácticos, porque históricamente se han asignado así y las hemos, digamos, aprendido de esa forma, lo cual no quiere decir que cambie, que puedan cambiar. Pero básicamente estamos hablando de roles o estatus que son impuestos por cierta condición, o por ejemplo, alguien que nace en cierto
grupo social privilegiado económicamente o privilegiado con cierto capital social, se espera que se comporte de otra forma distinta, ¿cierto? Entonces, a eso nos referimos con un rol que es heredado, adscrito, digamos. Otro es el tipo de rol adquirido, que ese es el que usted podría llegar a conseguir dependiendo de qué acciones realice durante su vida, como por ejemplo, cuando ustedes se gradúen, ser administradores, ser médicos, ser profesionales, ¿cierto? Eso les va a implicar ciertas pautas de comportamiento o hasta ser padres o madres, porque finalmente ustedes eligen y al elegir tener un hijo van a tener que desarrollar o se espera que ustedes desarrollen ciertos comportamientos asignados a ese rol social. Entonces, esa sería como básicamente esa explicación general del rol y estatus. ¿Qué ejemplos traje yo? Estos ejemplos están relacionados también con un trabajo de investigación que realicé sobre las ciudades y las formas o los lugares en donde decidimos vivir y cómo ellos también, digamos, dependen o están relacionados con todos estos procesos de interacción social, como espacios que nosotros transformamos, pero que también nos transforman. Entonces voy simplemente a generar allí unas reflexiones y a explicarles con estos ejemplos que se podría entender como estatus. Hay algunos autores que nos hablan de usted cuando va a comprar una casa, usted no solamente compra una casa y no solamente compra el valor, digamos, de trabajo y material que vale hacer una casa, un apartamento. Usted también compra estatus y eso tiene un valor agregado que es fundamental, digamos, en el sistema económico actual. Entonces, uno de los análisis que yo encontraba, por ejemplo, en Bogotá, es que las personas, digamos que asumen esa relación de vivienda con estatus cuando, por ejemplo, me decían cosas de este tipo. A mí me gustaría vivir por allá al norte porque allá no se ve tanta delincuencia. Bueno, y si la hay, no se nota. Entonces, fijémonos que está generando, digamos, una relación entre estatus y vivir hacia el norte o vivir hacia el sur. Entre vivir hacia el norte, estatus y seguridad también. Y en última son percepciones que se tienen, que se van asimilando y que se encuentran, digamos, en nuestra cotidianidad y en nuestras interacciones y en nuestros discursos cotidianos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer el ejercicio de la matriz, yo pondría esta parte para analizar el estatus. Y diría, en el discurso encontré que hay una relación de estatus asignada a vivir en cierto lugar hacia el norte o hacia el sur. Y, digamos, otra de las reflexiones que hacían las personas cuando hacía este ejercicio, aseguraban, digamos, que la vida de barrio era más difícil porque no existía la figura de un administrador, ¿no? Hay un supuesto relacionado a ese rol también de administrador, que se espera, pues que se espera que el administrador resuelva esas situaciones, digamos, de conflictividad en un grupo social. Pero puede ser que no, pero se asume, digamos, se asignan ciertos valores y ciertos comportamientos a ese rol de administrador. Entonces quise darles este ejemplo sobre estatus relacionado con la vivienda y también conversar un poquito sobre qué son los agentes de socialización y darles también un ejemplo desde mi experiencia práctica. La expresión agencias de socialización se utilizan para referirse a las instancias o vías mediante las cuales se transmiten conocimientos y valores. Ya también Liliana nos hablaba de algunos de ellos, de la escuela, de la familia. Así que yo voy a hablar de otro agente de socialización. Otro ejemplo son los medios de comunicación, que en últimas, digamos que nos van vendiendo cierta información que asumimos como verdadera. En ese sentido, por ejemplo, y retomando el entorno urbano, en la oferta inmobiliaria, por ejemplo, se hace un énfasis bien importante en las zonas de fácil acceso, en donde hay servicios de distinto tipo a la mano, cerca, y por esa razón hay una valorización rápida que le genera cierto estatus. Entonces uno encuentra en los comerciales, vive el centro con altura, nos está hablando de estatus y lo está ubicando en cierto lugar de la ciudad.
El mundo moderno le permite a las personas expresar sus emociones y escoger productos a su gusto, es decir, está hablando de si usted tiene cierto estatus, pues debe vivir en un lugar acorde a dicho estatus. Y así, entonces, le genera una relación directa con la emoción y el sentirse plenamente identificado con ese estatus dentro de ese grupo social. Otro ejemplo, por ejemplo, acá que incluía acá, es que el estatus en el contexto urbano también se relaciona con cierto tipo de vivienda específica. Hay una promoción a vivir, por ejemplo, en conjuntos cerrados que delimiten fuertemente lo espacio público con el privado. Entonces, se ofertan muchas más juegos y posibilidades dentro de ese espacio totalmente cerrado, como por ejemplo piscinas, jacuzzis y de otro tipo de actividades que se puedan desarrollar dentro del conjunto, que son espacios para compartir únicamente con las personas del conjunto. Y eso se vende a través de la oferta inmobiliaria con estos ejemplos: la alegría y tranquilidad de la vida de barrio, el lugar donde tus hijos podrán disfrutar de muchas opciones, como lo hiciste tú en el barrio, y lo mejor de todo, sin salir del conjunto. Entonces, fijémonos que como agente de socialización están promoviendo ciertas prácticas, ciertos roles, cierto estatus, que se reproduce también a través de este medio. Es decir, el agente de socialización en este caso serían estos anuncios inmobiliarios y la oferta inmobiliaria, que en últimas termina reproduciéndose y asimilándose en las personas que tenemos pues acceso a estos distintas formas de comercio y de oferta comercial que se nos vende así también como en otro tipo de espacios, como en la televisión, en la radio y demás. Aquí les dejo unas fotos sobre el ejercicio que desarrollé. Y voy a darle paso a la profesora María Alejandra, que también hizo el ejercicio con otra actividad cotidiana y empezó a relacionarlo con cada uno de estos conceptos que ya hemos compartido y explicado con ustedes. Profe María Alejandra, tienes la palabra. Gracias, profesora. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, voy a tratar de ser un poco más específica con el tema del ejemplo. Varios estudiantes en el chat han solicitado que se ejemplifique. Algunos todavía tienen inquietudes o dudas respecto de la identificación de las categorías. Entonces, pues la idea con esto es tratar de hacer una aproximación. No significa que tengan que hacerlo exactamente igual, sino poder hacer un ejercicio práctico de algo que, digamos, en particular, pues yo he vivido, ya sea por trabajo o por interés particular. En este caso, el ejemplo va a buscar identificar categorías sociales alrededor de un evento específico, que es el Festival Rock al Parque. Seguramente muchos y muchos de ustedes lo han escuchado, algunos de pronto hayan asistido. Es un evento que se realiza en Bogotá, ya tiene 25 años de historia. Por lo tanto, a nivel de música y particularmente de la música rock, es considerada una institución en Latinoamérica, en el mundo, por su historia y por el vínculo que ha generado con artistas y públicos. Entonces, referente a esa parte de institución, quiero hacer una claridad. No se trata, algunas personas en el chat manifestaban, por ejemplo, si se habla de un bautizo o un matrimonio o un funeral, en ese caso la institución es la iglesia. No como la están planteando. O sea, no es la iglesia en su infraestructura, el edificio como tal, la institución. No estamos hablando de una institución fría o rígida, sino una institución que agrupa, que tiene un reconocimiento social por su importancia y por el tejido, las relaciones que allí se van gestando. Entonces, en este caso del Festival Rock al Parque sí podemos identificar unas instituciones, por ejemplo, en la política, está el gobierno, porque es un evento público que impulsa pues, principalmente la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de unas entidades del sector cultura, recreación y deporte. Entonces se ve lo político específicamente a través del gobierno. Hay unas asociaciones culturales y artísticas que hacen parte de este ejercicio, por ejemplo,
los artistas que están agremiados, ya sea en bandas o en agrupaciones, los grupos de fans. Hay una serie de asociaciones allí que hacen parte que el festival tenga precisamente esa base consolidada que le permite permanecer también en el tiempo. Ahí se identifica también como institución la economía y el mercado. ¿Por qué estas son instituciones? Porque allí se articulan ciertos intereses que permiten que otras personas puedan aprovechar el evento con fines también a su propia subsistencia, pero además con fines a mantener ese festival. Yo creo que en este sentido sí es muy importante poder recabar mucho la bibliografía que se ha recomendado para poder ejemplificar mejor qué es la institución, pero se aclara, no tiene que ver con un edificio o una infraestructura, sino que va más allá, va con el sentido que históricamente y socialmente se le ha atribuido a esa institución. Están los agentes de socialización, como lo explicaba la profe Alejandra hace un momento. Principalmente son los medios de comunicación masivos que le dan la posibilidad al festival de divulgarse y de tener una publicidad con la cual primero tiene unos públicos, segundo tiene unos patrocinadores y tercero tiene la posibilidad de dejar tras de sí información que más adelante se va a utilizar precisamente para poder formar esos nuevos públicos, nuevas personas que van a ser partícipes del festival en el futuro. También están los grupos de pares y en algunos casos la familia. Con los grupos de pares se identifican puntualmente los grupos de amigos, esos grupos cercanos de personas que influencian con su comportamiento, con su actitud, con los símbolos que utilizan, toda la información respecto, por ejemplo, en este caso, de este tipo de música. En el festival se realiza durante 3 días en Bogotá, pero tiene unas antesalas y tiene unos eventos posteriores. Eso lo vamos a relacionar más adelante con el tema del ritual. Pero esas actividades previas y posteriores tienen relación o están enfocados más bien a poder generar la historia del festival. Una parte de eso es lo que se recoge a través de los agentes de socialización. Los estatus y los roles sociales. No es lo mismo que una persona, por ejemplo, cuando ustedes van a realizar las entrevistas, identifican a alguien dentro del público y seguramente solo por identificación le van a atribuir un estatus, en ese caso es el del público. En ese caso, el estatus está atribuido. Ustedes se lo están atribuyendo a esa o a esas personas que están ahí. Cuando ustedes van a realizar la entrevista, seguramente pueden identificar que esa persona pues está en ese momento como público, pero que además hace parte, por ejemplo, de la producción del evento o tiene algún otro tipo de situación que desempeñar dentro del festival. Ahí viene el ejercicio de los roles. Entonces, una cosa es cómo ustedes se identifican o cómo esa persona se identifica dentro de un determinado contexto social, llámese público, productor, artista, periodista, un funcionario público, un patrocinador, comerciantes. Y otra cosa es también esos otros roles o esos otros estatus que puede tener esa misma persona. Entonces, una cosa es cómo ustedes nombran a la persona y la otra es el ejercicio real que realiza o desarrolla esa persona. Espero ser clara con esta parte. El ejercicio real es lo que atribuimos al rol. Ese es el rol. Por ejemplo, yo soy mamá y mi estatus socialmente para quienes me conocen es de mamá. Ahora, qué tan buena madre y qué tan mala madre, eso pues solamente lo podrán determinar mis hijos, mi familia y yo misma. Entonces, ahí es donde viene el ejercicio del rol. Si realmente cumplo con el rol que tengo, y por consiguiente cumplo con las expectativas que se me han atribuido respecto del estatus. Las interacciones. Hay unas interacciones identificadas de orden focalizado y no focalizado. Las no focalizadas tienen mucho que ver con la copresencia física.
por ejemplo, ustedes van por la calle caminando e identifican un grupo de personas que cumplen con una serie de actividades, que tienen unos códigos, que cumplen unos códigos, y que en ese sentido pues hay una información que ustedes pueden identificar pues de primera mano a través de lo que ven o de lo que sienten. Sin embargo, ahí no hay ningún tipo de interacción. No por el hecho de usted ver a alguien en un mismo espacio significa que está reconociendo que haya ahí una interacción. Distinto ocurre con la interacción focalizada, que se identifica claramente en los grupos. Ahora vamos a ver el tema de los grupos sociales. Todos en este caso hablamos tanto del público como los productores, los artistas, periodistas, tienen un interés centrado y es el festival. El festival se desarrolla a través de una programación de la exposición de unos artistas y todos van precisamente para poder apreciar ese tipo de música y a los artistas en vivo. Ahí es donde se evidencia esa interacción. Cuando nos referimos a grupos sociales, en este caso yo identifico en el festival algunos, puede que se me queden otros, eso también depende mucho de la entrevista que se realice, porque puede pasar que haya algún actor o algún rol que se esté evidenciando que tal vez yo no lo haya captado. Por ejemplo, yo identifico las bandas musicales, los grupos de fans, las asociaciones sociales, por ejemplo, de vendedores, de recicladores, que tienen unas actividades específicas en el marco del festival. ¿Qué es lo que delimita o lo que para nosotros significa el grupo social? Primero, pues tienen unas experiencias compartidas, entre ellos hay lealtad, hay unos intereses de grupo. No es lo mismo referirse, por ejemplo, a los campesinos o a los indígenas como grupo social, a menos de que dentro de ellos se tejan una serie de relaciones cercanas que le permitan denominarse grupos. En este caso yo identifico una banda musical como un grupo social porque ellos tienen una serie de códigos y de símbolos que están atribuidos a esa cercanía con la que interactúan. Entonces, por ejemplo, para poder ejemplificar su interacción, ellos cuentan con un sistema de interacción y comunicación propio. Por ejemplo, si ustedes llegan al festival, podrán evidenciar a personas la forma del saludo. El saludo no ocurre igual, no se ritualiza de una manera igual a como se realice en otros contextos o en otros espacios por parte de otros grupos sociales. Hay unas normas y hay un control que es explícito o implícito. No se trata de la seguridad, no se trata de un agente del gobierno ejerciendo control sobre los participantes, sino es entre los mismos participantes. Por ejemplo, al festival, el segundo día creo que hay la intervención de bandas musicales de un género que es el thrash metal o el metal. Si ustedes observan, hay unos símbolos que están asociados con su vestuario. La mayoría de las personas utilizan ropa de color negro porque es lo que ejemplifica el gusto por esa música, pero además tienen otro tipo de simbolismos que expresan en su forma de vestirse o de interactuar. Si llega alguien que no está como dentro de esa forma, de ese reconocimiento, pues seguramente va a generar algún tipo de una expectativa distinta por parte de quienes están ahí. Seguramente va a sentirse algún tipo de invasión. O inclusive, por ejemplo, alguien que quiere participar en el baile que se manifiesta allí, que es el pogo. Si tú ingresas al pogo, tienes que hacerlo, o sea, porque es prácticamente una acción de defensa y de expresión en conjunto con otras personas donde tienes que sobrevivir. Lo que se espera de la persona que entra al pogo es precisamente que haga eso. Si entras y te quedas quieto, pues seguramente los demás pueden lastimarte. Es una forma, ahorita los colegas y las colegas me podrán de pronto corregir si me equivoco, y tienen conciencia de pertenencia. En un grupo social hay conciencia de pertenencia. No basta con que yo me identifique como indígena
o como campesina o como de la comunidad LGBTI para hacer grupo con las otras personas que aparentemente cumplen con esa misma condición mía. Debe generarse lealtad entre nosotros y debe existir una experiencia compartida. En los rituales, bueno, los rituales no están asociados únicamente a hechos religiosos como tal. En la sociología el ritual está asociado con todo ese proceso de preparación, de realización, lo que conlleva un antes y un después. Cuando yo les mencionaba, por ejemplo, el tema del festival, aquí hay una evidencia a través de símbolos y de la disposición de estos que utiliza el público. Es una práctica de producción, consumo cultural. Entonces, año a año hay un sector grande de personas que se preparan para asistir a este festival. Hay muchas personas que vienen de otros lugares de Latinoamérica, inclusive, para poder participar y apreciar a los diferentes artistas, porque se reconoce en el festival una plataforma de impulso tanto para artistas locales, en este caso de Bogotá, como para artistas nacionales e internacionales. Entonces, hay toda una preparación para poder asistir y el ritual en sí mismo se evidencia cuando se asiste al evento. Entonces, la banda que se dispone para participar, para entrar en escena, el saludo que hace a sus fans, al grupo de personas que está, al público, toda esa preparación que hacen para poder entregar un show. El público también, al finalizar las bandas, el que pide más música, el que levanta la mano, el que hace el símbolo, ese tipo de cosas tienen que ver mucho con el ritual. Entonces es importante que revisemos al interior de cada una de las experiencias que ustedes quieran compartir, evidenciar cómo se da ese ritual, no necesariamente religioso. No sé, profes, si tienen alguna sobre este tema, alguna de pronto claridad. Gracias, profe María Alejandra. No, creo que haces un ejercicio muy interesante en cada una de las relaciones que estableces allí y que seguramente serán de mucha utilidad, tanto teóricamente como prácticamente en los ejercicios que desarrollarán los estudiantes. Te agradezco mucho la participación, profe. Le daría entonces la palabra a la profe Jacqueline. Profe Jackie. Bueno, buenas tardes a todas y todos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Te escuchamos bien, profe. Continúa. Listo. Bueno, entonces, pues el ejemplo que les voy a compartir lo estructuré en 3 ejes: identificación de muestra, vectores, fuente de información, tipos de preguntas y análisis de categorías. Y el tema que elegí, por favor, siguiente. Listo. El tema que elegí es desigualdades de género en el contexto de confinamiento según estratificación social. Y bueno, aunque este no es un tema que yo haya trabajado en investigaciones, creo que es bastante actual y cercano a muchas y muchos de nosotros. Y pues también, como algunos de ustedes lo estaban pidiendo, creo que brinda la posibilidad de articular el tema de cómo indagar, pues a través de la entrevista, y también cómo hacer la clasificación de categorías. Entonces me baso en algunos estudios con los que tuve contacto recientemente sobre precisamente este tema de las desigualdades de género en el contexto de confinamiento relacionado con el tema del cuidado. Siguiente, por favor. Bueno, no, todavía no, pero bueno. Entonces, de manera general, pues el tema del cuidado es un rol que históricamente ha estado asignado a las mujeres y eso se ha normalizado, y también generalmente no es remunerado. Estos roles de cuidado, pues que se caracterizan como precisamente la protección de los hijos y las hijas, el trabajo doméstico y en este caso pues también el apoyo escolar, pues se vuelve, digamos que entran más en conflicto en este contexto de pandemia en el que se tienen que desarrollar simultáneamente y no hay como espacios separados.
Entonces, la metodología como para articular un poco lo que ustedes tienen que hacer, pues primero sería cómo seleccionar esos actores de información clave. Entonces, en este caso particular, serían mujeres, madres con hijas e hijos en edad escolar, de diferentes estratos socioeconómicos, que trabajen en casa o que en general tengan que aportar al sostenimiento económico del hogar. En el caso de las entrevistas, pues aquí aclaro en particular que para el tema específico se puede hacer como una combinación entre preguntas un poco más cerradas y preguntas un poco más abiertas, pero pues para ustedes sí, la entrevista es más de carácter informativo general. Entonces, como lo mencionaba la profe Alejandra, una entrevista indaga sobre un tema específico y se trata de generar preguntas para identificar los actores involucrados, el tiempo, el espacio, las relaciones en general, pues para tratar como de construir un discurso que pues el discurso lo podemos entender como la manifestación de la estructura profunda de significados. Entonces ahí los significados que se pueden identificar en lo que pues nos digan los actores clave que vamos a entrevistar. Entonces, en este caso tenemos preguntas cerradas o más generales como números de hijos, edades de los hijos, estratos socioeconómicos, cuántas horas dedica al trabajo, dedica a la semana al trabajo remunerado, cuántas al trabajo doméstico, cuántas al apoyo escolar, cuántas horas dedica a la semana a actividades de bienestar personal y tiempo libre. Y pues ya de estas preguntas un poco más cerradas, que se pueden como asimilar más o menos a una encuesta, se puede entrar a profundizar con una pregunta como de descripción de una jornada cotidiana en el contexto de confinamiento y pues como se puede continuar profundizando con preguntas como cuál es su percepción de su bienestar físico y mental, si considera que esta percepción se ha alterado después de iniciar el periodo de confinamiento. Entonces, esto puede ser como una escala de preguntas porque pues en una entrevista tenemos como un proceso pues como de generar mayor confianza entre las partes. Siguiente, por favor. Siguiente, profe. Listo. Entonces, a partir de estas preguntas, podemos organizar la información en categorías o como por los temas o las categorías que están propuestos, teniendo en cuenta que se realizaron las preguntas a mujeres, pues en un ejemplo de estrato 2, 4 y 6, y se pueden identificar variaciones en una lectura relacionada con 3 de las categorías que estamos revisando en este caso, las cuales son roles sociales, estratificación social e interacciones. Entonces, para roles sociales, definido como un papel o una función social relacionada con el cuidado, entonces vamos a tener particularidades según cada actor de información. En este caso, en la mujer estrato socioeconómico 2, podemos identificar una percepción de que el rol de cuidado de las y los hijos, el apoyo escolar y el trabajo doméstico debe estar asignado a las mujeres. En una mujer estrato socioeconómico 4 se identifica una percepción de que el rol de cuidado de las y los hijos, el apoyo escolar y el trabajo doméstico está más relacionado con las mujeres, aunque hay mayor percepción y posibilidad de acceso a educación profesional y tiempo libre como ámbitos de desarrollo. En una mujer de estrato socioeconómico 6 se identifica una percepción de que el rol de cuidado de las y los hijos, el apoyo escolar y el trabajo doméstico está relacionado con mujeres, aunque en menor medida. En este caso es posible acceder a contratación de labores de cuidado y el trabajo doméstico remunerado. Sin embargo, se continúan contratando mujeres porque pues precisamente se sigue normalizando que sean las mujeres las que desarrollen estas labores. Siguiente, por favor. Bueno, esto también pues basándome en el
estudio, en los estudios que les mencioné, que ya ahorita encuentran las referencias, ahí se pueden encontrar también variaciones en cuanto a estratificación social. A menores ingresos, y bueno, acá aclarar que la estratificación social está relacionada con la clasificación y jerarquización en función de criterios económicos, sociales o culturales, y en el caso de Colombia tenemos una clasificación según, de estratos sociales según características de las viviendas y los sectores, y también relacionada con los ingresos. Entonces, en el caso de una mujer estrato socioeconómico 2, tenemos que a menores ingresos se identifica mayor ocupación simultánea en trabajos informales remunerados dentro y fuera de casa, trabajos de cuidado y domésticos no remunerados. Hay pocas o nulas oportunidades de desarrollo de actividades de formación profesional por falta de ingresos y por falta de tiempo. Y no hay posibilidades de acceder a pago por cuidado de hijos. En el caso de una mujer de estatus socioeconómico 4, con ingresos medios, en la práctica se evidencian extensas jornadas de trabajo remunerado, combinado con formación académica y trabajos domésticos y de cuidado, que en este contexto de confinamiento pues son simultáneos. En algunos casos, con posibilidades de distribución con otras personas de la familia o externas. Y en un estrato socioeconómico 6 tenemos que en la práctica el tiempo se distribuye entre trabajo remunerado, educación profesional y tiempo libre como ámbitos de desarrollo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces la última categoría que les voy a compartir es interacciones sociales, que pues es la relación entre individuos o grupos en una situación concreta, en un espacio y tiempo concretos. En este contexto de confinamiento puede ser virtual también esa interacción, y podemos pensar en diferentes formas de interacciones laborales o académicas y no laborales. Entonces, siguiendo como esta misma secuencia, en un estrato socioeconómico 2, podemos identificar que para las mujeres, las interacciones de estas mujeres se relacionan más con las actividades domésticas de cuidado precisamente, y menos con compartir tiempo libre. Escaso o nulo tiempo de interacciones con personas externas al núcleo familiar, no relacionadas con el trabajo, y también pocos espacios lúdicos en familia. En un estrato socioeconómico medio, tendríamos que las interacciones con hijos y personas de la familia se relacionan con actividades domésticas y menos con compartir tiempo libre también. Y también hay escaso o nulo tiempo de interacciones con personas externas al núcleo familiar. Entonces, son situaciones similares. Y en un estrato socioeconómico 6 se puede identificar que hay pues mayores posibilidades de tiempo libre y de desarrollar otros tipos de actividades de desarrollo personal, pues dada la posibilidad de contratar esas actividades o esas labores de cuidado. Hay mayor interacción virtual con personas externas al núcleo familiar, no relacionadas con el trabajo. Entonces, pues precisamente, precisamente, pues lo que en el caso de los estudios que les menciono, se puede identificar que en el contexto de la pandemia se configura como una crisis del cuidado, en el que requiere también como atención desde el Estado, para revisar qué otros agentes pueden intervenir en esas labores de cuidado, y también de qué forma se pueden generar cambios culturales que pues lleven como a una redistribución al interior de los hogares de esos roles. Y pues en general estas desigualdades sociales de género están relacionadas y pues se agudizan más según el número de hijos, según las edades de los hijos, y pues claramente como se muestra aquí según la estratificación social. Siguiente, profe, ya la última. Creo que no está. Bueno, les podría compartir después los estudios que precisamente
son pues en los que me basé y los que pues evidencian esta situación para el caso de las ciudades de América Latina. Gracias. Muchas gracias, profe Jackie. Ya apenas terminemos la web les muestro las referencias externas consultadas. Profe Elena. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Voy a darle entonces, no sé si compartimos el video. Dame un segundito. Sí, profe, por favor, pongamos primero el video. Gracias. Nosotros como Pueblo NASA hemos resistido, estamos trabajando a los mandatos de la plataforma de lucha del CRIC. Antes nos decían, como en el 70, el 80, nos decían recuperación de las tierras, ahora nos modificamos y decimos liberar la madre tierra. En el norte del Cauca tenemos 7 puntos de liberación. Muy caso de Octuña, Yucuchap. Techpueme un jit se llama Chubi, se llama NASA. NASA llama se hueche chachahuehuete. Entonces estábamos comentando que en el norte del Cauca tenemos 7 puntos de liberación y todos esos estamos acá presentes. Vinimos a hacer acompañamiento, son 6 chivas, no pudimos sacar todo el personal porque también tenemos desalojo y tenemos que cuidar nuestro territorio. Hace 3 años ya que estamos sobreviviendo ahí en esos lugares de los puntos de liberación. ¿Cómo lo hemos hecho? Nos hemos empezado a reflexionar, a analizar con todos los comuneros, autoridades y mayores, y desde ahí hemos partido de que el único camino de nosotros es la liberación de la madre tierra. ¿Por qué lo hacemos? Nos decía el que nos daba la palabra a nosotros. Lo hacemos con mucho sentido, en pervivir, en tener territorio y en pensar en el futuro. Solo así nosotros damos a conocer a nuestros niños, nuestros nietos, que este es el camino que nos han demarcado los mayores. Es por eso que nosotros nos hemos venido a sentarnos en esas fincas, que muchos los que son contrarios nos dicen ladrones, nos dicen de todo, pero solo nosotros sabemos que eso no es así. Desde ahí partimos y lo hacemos con mucho orgullo al tener la madre tierra, porque ella también necesita oxígeno, necesita vida. No solamente podemos vivir del monocultivo, también podemos producir comida para
para sobrevivir con el pueblo, que también aquí en Cali lo hay, como lo tenemos nosotros con necesidades. A nosotros el gobierno nos ha dicho que los indios ya tienen muchas tierras, pero eso es pura mentira, porque las tierras que nosotros nos dieron, o no nos dieron, sino que lo peleamos, son tierras que están reforestadas y ahora pues igual están militarizadas. En sí, por eso nosotros hemos mirado y hemos bajado de nuevo a recuperar las tierras que fueron de nuestros mayores. Y por eso estamos ahí. Esa comida que traemos de ahí en esas chivas, es desde ahí que sale. Nosotros, para tener lo poquito que tenemos ahí en la liberación de la madre tierra, nos ha costado la vida. Profe Elena, apreciados y apreciadas estudiantes, compañeros y compañeras, voy a dejar hasta acá el video para que la profesora Elena alcance a compartirnos sus reflexiones y tanto la presentación como la grabación la tendrán en los foros colaborativos y allí también compartiremos los videos, los enlaces de los videos que se reprodujeron el día de hoy. Profe Elena, continúa. Bueno, profe Alejandra, muchísimas gracias. Bueno, espero que tengan la oportunidad de ver el video, porque ahorita por lo menos a mí tenía problemas de audio y se retrasaba la imagen. Espero que puedan buscarlo y, bueno, lo vamos a compartir y allí lo puedan ver con tranquilidad. Me gustaría pues como mostrarles un poco el ejercicio que hice con este video. Este es un proceso que yo conocí apenas este año, la marcha de la comida, pero me parece muy vigente precisamente por lo que está sucediendo en nuestra sociedad colombiana y también porque me sumo pues como a los ejercicios que han compartido mis otras compañeras. Esto de identificar las categorías sociales es valioso y es vigente en la medida en la que nosotros podemos comenzar a comparar, ¿no? De pronto a contrastar esas construcciones que hemos hecho y qué tan urgente es volverlas a hablar, ¿no? A construir, a replantear. Por eso también compartía esto, porque es uno de los ejercicios que los indígenas NASA están haciendo frecuentemente, ¿no? Replantearse las formas y las bases sobre las que construyen sus roles sociales, sus instituciones, sus interacciones, sus rituales. Bueno, entonces quería mostrarles, podemos pasar a la diapositiva de roles sociales. Allí yo identifiqué pues algunas frases del discurso que nos pueden como pensarnos, ayudar a pensarnos cómo es que los NASA construyen esos roles sociales, ¿no? Entonces la primera era una frase que decían de no pudimos sacar todo el personal porque también tenemos desalojos y tenemos que cuidar nuestro territorio, ¿no? Entonces allí se parte de que hizo necesario esa identificación de qué rol debían cumplir cada uno para poder llegar a su objetivo, ¿no? Para que unos pudieran realizar la marcha de la comida y otros pudieran seguir cuidando el territorio. Otro de los fragmentos era una parte en la que precisamente habla de cómo han hecho esto y dice, nos hemos empezado a reflexionar, a analizar con todos, con los comuneros, autoridades y mayores. Allí pues también vemos que a pesar también de que hay unos roles sociales, todos están incluidos en esa construcción que pues más adelante se refleja en las instituciones. Otra parte del discurso es damos a conocer a nuestros niños, a nuestros nietos, que este es el camino que nos han demarcado los mayores. Entonces ahí se habla de cuáles son los roles de los niños, ¿no? Como pues también receptores de esas formas de trabajar.
y los caminos que marcan los mayores, ¿no? El rol que tienen los mayores dentro de la construcción de la sociedad. Por ejemplo, aquí también ya se ve los roles que esta comunidad nos atribuye a nosotros. Que el proceso de liberación de la madre tierra es de todos, de niños, niñas, jóvenes, señoras, blancos, negros, como sea, pero eso depende de ustedes, dice ella, ¿no? Y también plantea que ese proceso que están llevando va a hacer que los demás vengan a traer mucha más comida, ¿no? Cada acción de ellos está encaminada a generar una expansión de esa misma visión del mundo, que yo creo que se refleja en la parte de las instituciones, en donde vemos unos afiches y unos carteles varios, que por ejemplo uno dice mazorca cosechada, madre tierra liberada, una bandera del CRIC como unidad tierra y cultura, la frase de liberamos la tierra para compartir comida, una parte que ya les hablaba de cómo se han hecho, cómo se ha hecho el proceso de la marcha de la comida y de la liberación de la madre tierra, entonces es empezando a reflexionar, analizar con todos. Eso es importante porque aquí nos muestra cómo esas instituciones, las bases sobre las que se construyen esas instituciones, se hacen de manera colectiva, ¿no? También quizás también en contraposición a lo que vivimos por lo menos en el Estado colombiano. Y partiendo de lo que mis compañeras pues hacían énfasis también, ¿no? Que la institución es un conjunto de pautas organizadas y consolidadas, reconocidas como válidas por el grupo, y que ayudan en la resolución de situaciones que atañen a la estabilidad de dicho grupo. Eso, reflejado en las otras frases que podemos ver acá, lo hacemos con mucho sentido en pervivir, en tener territorio y pensar en el futuro. Solo así vamos a conocer a nuestros niños, a nuestros nietos, que este es el camino que nos han demarcado los mayores, porque la madre tierra también necesita oxígeno. No solamente podemos vivir del monocultivo, también podemos producir comida. Las tierras que a nosotros nos dieron, no nos las dieron, sino que las peleamos. Nosotros, para tener lo poquito que tenemos ahí en la liberación de la madre tierra, nos ha costado la vida. La madre tierra y la madre naturaleza nos ha ayudado cómo sacar esta marcha de la comida. Y eso es una enseñanza que nos ha venido a dar. Pues creo que aquí se refleja precisamente la concepción que tiene esta comunidad de lo que es la madre tierra, de lo que es la madre naturaleza, de lo que es el esfuerzo y la vida dada por el otro, por una visión común de futuro, que allí decían, ¿no? Desde los 70, 80 se comenzaron a plantear que era la liberación de la madre tierra. Y desde el 2014 comenzaron a hablar de la marcha de la comida. Entonces, pues el proceso de liberación de la madre tierra es para compartir comida, para devolverle a la tierra la posibilidad de respirar. Invitan a que se haga desde todos los rincones de Colombia, y se reconocen como un proceso, la liberación de la madre tierra como un proceso que depende del colectivo, que solo se puede hacer en colectivo con el otro. Aquí en la parte de interacciones, pues creo que también las imágenes hablaban mucho y era pues gente diversa trabajando, sembrando, haciendo música, celebrando, jóvenes y mujeres repartiendo y recibiendo comida. Una frase que me llama mucho la atención y que habla de una interacción muy importante que se da en el proceso de liberación de la madre tierra, y es la llegada de muchas personas por fuera de la comunidad nasa, muchos extranjeros, pero que van al proceso de investigar, de saber cuáles son las raíces, ¿no? De ver por qué se hace tan vigente y tan urgente liberar los terrenos ocupados por monocultivos para producir comida y para dejar que lo silvestre crezca. Profe, yo no me puede ayudar porque pues he estado avanzando, pero las diapositivas no. Pues bueno, he pasado ya por roles sociales, por interacciones, instituciones.
liberaciones. Me gustaría terminar con la parte de rituales, que es la marcha de la comida. Creo que se consolida también como un ritual, y no solamente la marcha de la comida, sino el proceso de liberación de la madre tierra, que son periódicamente la comunidad se encuentra de todas las edades, personas de todas las edades se encuentran en los diferentes puntos, que son, bueno, no sé si todavía, pero hasta el 2014 creo que eran 7 o 6 puntos de liberación, haciendas con cañaduzales, que la comunidad se encuentra para cortar, solamente se dedican a cortar desde niños hasta ancianos, y a dejar que crezca la naturaleza y a sembrar alimentos que posteriormente, que pues además cuando se encuentran eso alrededor del trabajo como un ritual, el encuentro, la música, la siembra, la danza, el canto, como un ritual, ¿no? La minga como un ritual, aunque considero también que puede ser como una institución, ¿no? Con una visión muy clara, y es compartir. La marcha de la comida es lo que hace recoger el producto del trabajo que se hace en las fincas que se liberan, y esa comida la reparten en diferentes puntos de ciudades principales, en barrios populares en donde hay procesos también comunitarios y pues en donde hay muchas necesidades. La última se llevó a cabo en Cali. Creo que pues este ejercicio lo quería resaltar por la vigencia, lo que les digo, por lo que está ocurriendo en nuestro país, y porque creo que es muy importante ver cómo estas categorías sociales las podemos ver nosotros pues en esas comunidades, a pesar de que pues dentro de las comunidades no se conciben generalmente con estas categorías, pero a nosotros nos sirven para evaluar, reevaluar lo que está sucediendo en nuestras sociedades y ver que estas otras formas de construir la institución, de construir nuestros roles, pues es posible, es vigente y es muy cercana, hace parte de esta comunidad, hace parte de nuestro territorio nacional, y pues si bien este es un ejemplo, en otras partes del país y en otras partes del mundo hay también más de estas experiencias. Profe Elena, muchísimas gracias por tus aportes, por las reflexiones que hace. Creo que los estudiantes se llevan una cantidad de ejemplos diferentes, diversos, para la matriz que deben diligenciar. Por temas de tiempo debemos finalizar la webconferencia ya, pero las esperamos en la próxima webconferencia. Les compartiremos todos los videos, la grabación y la presentación a través de los foros colaborativos. Muchas gracias por la asistencia, gracias profesores por su colaboración. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buena tarde. Muchas gracias. Gracias, Buena tarde para todos.